paciente sexo masculino de 73 años de edad, adulto mayor, fue ingresado al servicio de medicina el día lunes 7 de diciembre, llevando actualmente 7 días de hospitalización. Consulta a urgencia por dolor abdominal intenso epigástrico asociado a vómitos durante 2 días. Ingresa con una deshidratación moderada. Al ingreso se le realizan exámenes bioquímicos, manejos del dolor con medicamentos e hidratación parenteral, teniendo una respuesta inmediata. Se hospitaliza para el manejo del dolor y monitorización. Diagnóstico de ingreso, pancreatitis aguda y deshidratación severa. Historia clínica. Hipertensión arterial si presenta con una toma de presión de 100,79 miligramos de mercurio con un pulso de 100. Deposiciones si presenta, diuresis sí, vómitos no presenta y además distinción incompleta sin el uso de placa dentaria. En lo que respecta al análisis de exámenes bioquímicos, tenemos la glicemia, que está alta debido a una elevada secreción de la insulina. Este examen mide la cantidad de glucosa en sangre. En cuanto a la albúmina, está bajo los rangos normales, que van desde 3,4 a 5,4 gramos por decilitro, y se debe principalmente a que el paciente presenta un tipo de desnutrición y puede también tener relación a que hay algún tipo de daño en el hígado. En cuanto a PCR, que es proteína C reactiva, se eleva cuando hay un proceso de inflamación en el cuerpo. En este caso, el paciente presenta una pancreatitis, así que ese es el motivo de que esté alterada. En cuanto a la fosfatasa alcalina, los valores normales son hasta 147 unidades internacionales por litro. Esta enzima está elevada en sangre cuando hay algún tipo de daño en el hígado. Así que puede ser ese el motivo principal. En cuanto a la amilasa y lipasa, ayudan a un diagnóstico de la pancreatitis. Cuando el páncreas se inflama, estas enzimas aumentan en sangre. Si ambas están elevadas, confirman un diagnóstico de pancreatitis, como es en este caso. En cuanto al sodio, potasio y cloro, las tres están un poco bajos y es normal cuando se presentan síntomas como vómitos en este caso. El único que no se ha logrado estabilizar es el sodio. En cuanto al diagnóstico nutricional integrado, tenemos a un paciente adulto mayor sexo masculino con diagnóstico de desnutrición severa según IMC. Presenta reservas proteicas viscerales y proteicas esqueléticas bajas. En cuanto a las reservas energéticas, están normales. Además, presenta diagnóstico de pancreatitis aguda y deshidratación moderada. Con respecto a la interacción fármaco-nutrientes, podemos observar acá algunos fármacos que fueron administrados al paciente en su periodo de hospitalización, como en el caso del omeprazol, el cual la interacción que tiene sería que los alimentos disminuyen la biodisponibilidad. Este debe ser administrado en ayunas, ya sea 1 hora antes o 2 horas después de las comidas. Además del paracetamol, el cual no tiene ninguna interacción fármaco-nutriente. Y el alimento mejora la tolerancia, ya que disminuye las molestias gastrointestinales que puede presentar. En el caso del ketorolaco no presenta ninguna interacción fármaco-nutriente. En pacientes que tienen molestias intestinales, el alimento va a mejorar la tolerancia, ya que las va a disminuir, y además se puede tomar con leche. En el caso del Viadil, tampoco presenta ninguna interacción con los alimentos. El siguiente cuadro, basado en las fases fisiopatológicas, nos ayuda a entender un poco lo que sería la fisiopatología que presenta el paciente. El paciente adulto mayor de sexo masculino de 73 años ingresa por un dolor abdominal intenso epigástrico, el cual presenta un cuadro clínico de vómito alrededor de los 2 días, con un diagnóstico de pancreatitis aguda y deshidratación moderada. Esta es una enfermedad de tipo inflamatoria que es originada por la activación, liberación y la autodigestión de la glándula del páncreas por sus propias enzimas que éste secreta. Puede verse implicado tejidos circundantes y algunos órganos a la distancia. Para poder diagnosticar este tipo de enfermedad podemos ver 2 tipos de enzimas que éste secreta normalmente, la amilasa y la lipasa, donde podemos ver ahí los 2 valores que se encuentran durante su periodo de hospitalización. Estas enzimas
se utilizan para efectuar el diagnóstico de la pancreatitis y además al inicio del cuadro clínico siempre se presentan aumentadas. Producto de esto es que hay un aumento de la glucosa en sangre debido a una alteración en el paciente en la secreción de insulina. Podemos ver los valores aumentados de glicemia en sangre, por el cual se le da un régimen normoglucídico con una selección de hidratos de carbono complejos. Además tenemos las medidas antropométricas del paciente, el cual nos da un paciente con un estado nutricional déficit de peso según el IMC del adulto mayor, por el cual se da un régimen que sea hipercalórico, hiperproteico, normolipídico y normoglucídico. Por otra parte, tenemos también los valores que nos indican la deshidratación del paciente, por el cual se le da como indicación un régimen líquido fraccionado. Con el fin de prevenir el síndrome de realimentación, es por el cual que se propone entregar una alimentación dependiendo a sus requerimientos inicialmente e ir aumentando de forma progresiva su alimentación oral. La adecuación de la minuta actual y el análisis cuantitativo que nos entrega el paciente, podemos ver que está por sobre la barrera del 90 al 110% con los requerimientos que nosotros le calculamos. En este caso está aumentado en el tema de las kilocalorías y los macronutrientes, principalmente proteínas, lípidos y disminuidos en la fibra dietética. En este caso el paciente no tiene una buena calidad de nutrientes, ya que faltan algunos nutrientes esenciales como vitaminas y minerales y fibra, los cuales pueden ser aportados a través del consumo de alimentos como frutas y verduras. En este caso no cumple con los nutrientes que debería estar aportando. Información recopilada bajo la minuta del paciente se obtuvieron los datos importantes sobre su alimentación, en el cual podemos ver que durante el día existe un consumo insuficiente de fibra, una poca cantidad de fruta consume y no consume verduras. Esto podemos verlo reflejado en el bajo gramaje de fibra dietaria, además de una posible deficiencia de vitaminas y minerales esenciales que presenta su alimentación. Es importante obtener cambios según su condición patológica, contribuir e incorporar hábitos alimentarios en el consumo, ya sea de frutas, verduras, así como también su hidratación, ya que se basa principalmente en bebidas azucaradas, café y el consumo de vino. Consume además al día alimentos altos en grasas saturadas. Además, consume cereales refinados durante el día, el cual se ve reflejado en el bajo consumo de fibra. Y con respecto a los lácteos, refiere que consume durante el día, pero se observa su consumo a través de la leche entera. Objetivos: contribuir a estabilizar el cuadro de deshidratación moderada en el paciente, contribuir a evitar un síndrome de realimentación según la evolución, asistir a mejorar el estado nutricional del paciente y ayudar a evitar complicaciones asociadas a la patología mediante la alimentación. En cuanto a los requerimientos nutricionales del paciente, con la fórmula Harris y Benedict, el cual integramos el peso del paciente, la estatura y la edad, debería consumir 1041,1 kilocalorías al día. Y añadiendo su factor de desnutrición nos da 1458 kilocalorías al día. Después distribuimos los macronutrientes, la cual le dimos proteína el 15%, nos dio 1,3 gramos de proteína por kilogramo al día, 218,4 kilocalorías al día, 54,6 gramos de proteína al día. De lípidos le dimos el 27%, que nos dio 1 gramo de lípidos por kilogramo al día, 394 kilocalorías al día y 43,8 gramos de lípidos al día. De los carbohidratos le dimos el 58%, que nos dio 3,6 gramos de cho por kilogramo al día, 603,8 kilocalorías al día y 151 gramos de cho al día. Y en el agua nos dio 1031 ml al día. En cuanto a las metas para nuestro paciente, pusimos como meta número 1 estabilizar los niveles de sodio en sangre a través de una solución intravenosa. En cuanto a la meta número 2,
Es importante recuperar el estado nutricional normal del paciente llegando a un peso de 68 kilogramos, lo que sería el peso mínimo aceptable. Esto se debe ir monitoreando mensualmente, dando un plazo de 6 meses en total para el cumplimiento de esta meta, en lo que establecimos que el paciente debe recuperar alrededor de 4 kilogramos 400 gramos. Y en cuanto a la meta número 3, es realizar consultas mensuales para controlar que el paciente mantenga un estado nutricional normal y no caiga nuevamente en una desnutrición. En prescripción dietoterapéutica le dimos un régimen líquido, hipercalórico debido a su desnutrición, hiperproteico, normolipídico, normoglucídico con selección de complejos, con un volumen parcial disminuido y un volumen total normal, y un horario fraccionado. La planificación alimentaria para el día consta del desayuno a las 8:30 am de 240 ml de jugo de manzana. Esta tiene que estar licuada y colada, más 2 tostadas blancas con un huevo cocido. De colación número 1, se la dimos a las 10:30 de la mañana, tiene que ser media manzana cocida con un poco de canela, y esta también tiene que estar licuada. De almuerzo se lo dimos a las 1:30 de la tarde, que consta de un caldo de vegetales con pollo y también tiene que ser licuado y colado. De 11 a las 4 de la tarde le dimos 240 ml de jugo de naranja, que tiene que estar colado, y un yogur descremado. En la cena se la dimos a las 6:30 de la tarde, que consta de un caldo de vegetales con pavo. También tiene que estar licuado y colado. Y de colación número 2 se la dimos a las 8:30 de la tarde, que tiene que ser un plátano licuado. Todo esto para ver la tolerancia del paciente. Recomendaciones nutricionales hacia el adulto mayor, que la dieta debe ser variada para asegurar que contenga todos los nutrientes necesarios. También hay que reducir el consumo de grasas saturadas como las carnes rojas y embutidos, y aumentar las grasas con ácidos esenciales como el omega 3 y el omega 6 contenidos en ciertos pescados como el salmón, las sardinas, etc. También hay que incrementar el consumo de grasas vegetales, preferiblemente mediante el consumo de aceite de oliva. Es importante aumentar el consumo de frutas, legumbres, verduras y cereales, dado su elevado contenido en nutrientes importantes como vitaminas y minerales. Y la fibra es esencial para mantener la motilidad intestinal y evitar el estreñimiento. Es necesario aumentar el consumo de calcio y vitamina D. Esta última es esencial para la correcta absorción del calcio. Se debe limitar el consumo de sal y azúcar como los dulces. Ingerir mucha agua a lo largo del día, preferiblemente fuera de las comidas y pequeñas cantidades, además de prevenir el estreñimiento. De esta manera se asegura una correcta hidratación del organismo. Y otras recomendaciones hacia el adulto es que debe idealmente realizar 5 comidas diarias, teniendo en cuenta que el desayuno es muy importante, ya que debe asegurar el aporte energético necesario para empezar el día con un buen rendimiento físico e intelectual. Comer despacio y masticar bien los alimentos. Si tiene problemas de deglución, es recurrir a cambiar la elaboración del alimento, ya sea papilla o blando. Cocinar los alimentos utilizando poca grasa y no cocinando las verduras excesivamente, con el fin de conservar la mayor parte de los nutrientes. Al momento de hacer las compras, evitar alimentos envasados y precocidos.